¿Qué tal amigos? Yo soy César y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y formo parte del equipo de los libros de Saco. El día de hoy vamos a demostrar que la ciencia es divertida y nos ayuda a aprender, por ello hablaremos acerca de las leyes de Newton. Vamos a hablar sobre sus principales leyes y las vamos a explicar un poquito en el día a día. Empecemos con el video. Todos hemos escuchado hablar de las famosas leyes de Newton, pero ¿qué son exactamente y cómo afectan nuestras vidas cotidianas? Hoy explicaremos cómo estas tres simples leyes de movimiento formuladas por Sir Isaac Newton hace más de 300 años, siguen siendo fundamentales para entender el mundo que nos rodea. ¿Quién fue Isaac Newton? Bueno, Isaac Newton fue un físico matemático británico que vivió en el siglo XVII. Su obra Philosophae fue publicada en 1687, la cual revolucionó nuestra comprensión por la física y el universo. En esta obra, Isaac Newton presentó sus primeras tres leyes de movimiento, las cuales se distinguen como objetos que se mueven e interactúan entre sí. Aunque vivió en una época muy distinta a la nuestra, sus descubrimientos son base de muchas tecnologías modernas, desde los cohetes espaciales hasta el simple hecho de andar en bicicleta. Entonces hablemos de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton también es conocida como la ley de la inercia. Esta ley establece lo siguiente. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un bloque de madera posado sobre el piso, por ejemplo, de mi habitación, este cuerpo está en estado de reposo, ¿vale? Si yo le aplico una fuerza externa, que en este caso sería yo empujando ese bloque, ahí es donde va a salir de ese estado de reposo. Esa es básicamente la ley de la inercia. La inercia lo podemos describir como una fuerza que se opone al movimiento, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que un objeto no cambiará su estado de movimiento por sí solo. Si algo está quieto, seguirá quieto, y si algo está en movimiento, continuará moviéndose en línea recta a la misma velocidad, a menos que una fuerza externa lo empuje o lo frene. Si yo empujo algo y se está moviendo en línea recta, como va a haber un rozamiento con el piso, es una fuerza externa que está impidiendo que se mueve. Entonces, por lo tanto, pues ahí vamos a ir disminuyendo la velocidad. Por ejemplo, imaginemos que lanzamos una pelota en el espacio, donde no hay aire, no hay gravedad y pues no hay básicamente una fuerza que la detenga. La pelota continuará viajando indefinidamente en la misma dirección en la que la lanzamos y con la misma velocidad en la que le ejercimos la fuerza. No se detendrá hasta que alguna colisión con algún objeto la detenga o la desvíe de donde fue lanzada. En nuestra vida diaria, la fricción y la gravedad son fuerzas que constantemente actúan sobre los objetos. Por eso, pues vemos objetos moviéndose indefinidamente aquí en la Tierra. O sea, realmente no hay un objeto que se pueda mover infinitamente o por momentos infinitos porque realmente siempre hay fuerzas que lo están deteniendo o evitando su movimiento. La segunda ley del Newton se resume en una fórmula muy conocida que dice fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley describe cómo la fuerza aplicada a un objeto afecta a su movimiento. Cuanta más fuerza apliques a un objeto, mayor será su aceleración. Y cuanto mayor sea su masa, más fuerza necesitarás para moverlo. No es lo mismo que yo mueva una caja de cartón a que yo mueva un bloque de madera o a que yo mueva un bloque de acero. Voy a ocupar más fuerza para moverlo porque es una masa más grande. La segunda ley también nos dice que si no hay una fuerza neta actuando sobre un objeto, es decir, si todas las fuerzas se cancelan entre sí, el objeto no cambiará su estado de movimiento. Supongamos que yo estoy ejerciendo una fuerza de 1000 newtons hacia un bloque, pero alguien del lado contrario está ejerciendo una fuerza de 1000 newtons, las fuerzas se cancelan, entonces por lo tanto no vamos a mover el objeto y quedará en el estado en el que se encuentra. Tenemos la tercera ley de Newton que se llama toda acción conlleva una reacción. Probablemente es de las más conocidas de Isaac Newton. Eh, Esta, bueno, se dictamina de la siguiente manera. Para cada acción hay una reacción igual y de sentido opuesto. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza igual pero en dirección contraria sobre el primero. Por ejemplo, cuando saltas, tus piernas aplican una fuerza hacia abajo contra el suelo. En respuesta, el suelo aplica una fuerza igual, pero hacia arriba, que es lo que te impulsa en el aire.
Otro ejemplo es cuando remas, por ejemplo en algún bote. El empujar el agua hacia atrás con el remo, el agua empuja la canoa hacia adelante. Esta interacción es una acción y una reacción, la cual es clave para entender cómo funcionan los cohetes, aviones y hasta el cómo caminas. Aunque no siempre lo notemos, esta ley siempre está presente en prácticamente cualquier interacción física o en cualquier movimiento. Por ejemplo, algunos ejemplos de las leyes de Isaac Newton son, por ejemplo, el conducir un coche. Al pisar el acelerador, el motor genera una fuerza que empuja el coche hacia adelante. Aquí actúa la segunda ley, que es fuerza y aceleración, y la tercera ley, que en este caso el motor empuja el suelo hacia atrás y por lo tanto el coche avanza hacia adelante. Por ejemplo, en montar bicicleta, la fricción entre las llantas de la bicicleta y el suelo ayudan a que te muevas hacia adelante, porque básicamente con las llantas estamos empujando el suelo, que es lo que nos está haciendo que nos movamos. Cuando dejas de pedalear, la fricción y la resistencia del aire actúan como fuerzas externas, lo cual va a ir deteniéndote eventualmente. Y aquí podríamos ver aplicada la primera ley de Newton. Ahora, el impacto de las leyes de Newton en la tecnología. Las leyes de Newton no solo explican fenómenos cotidianos, sino que son fundamentales para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en la ingeniería aeroespacial, los cohetes se lanzan al espacio utilizando la tercera ley de Newton. Los gases expulsados por el cohete se empujan hacia abajo, lo que genera una reacción hacia arriba que impulsa el cohete fuera o hacia el espacio. También en la robótica, en la automatización, las leyes de Newton se utilizan para calcular fuerzas, aceleraciones, movimientos precisos de vehículos autónomos o robots industriales. Todo esto se calcula en base a las leyes de Newton, bajo fórmulas que estipuló Newton. Pues gracias a él tenemos la tecnología que tenemos también el día de hoy. Ahora voy a mencionar como que un tip curioso de Newton. Como podemos saber, su nombre es Sir Isaac Newton. Bueno, pues el nombre de Sir se le presenta a Isaac Newton debido a que puso en alto el nombre de Inglaterra al presentar estas ecuaciones, al presentar estas leyes al mundo. Por lo tanto, fue nombrado como Sir. Por lo tanto, él quedará en la historia como uno de los tantos Sirs que existen en la historia de Inglaterra. Eh, por ejemplo, no solamente se da en ciencia, también se da en deportes. Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, él también es un Sir, es Sir Lewis Hamilton, el cual, bueno, fue nombrado Sir porque puso en alto el nombre de Inglaterra en un deporte como la Fórmula 1. Y pues bueno, es por eso que se les llama Sirs, porque ponen en alto el nombre de Inglaterra. Ahora, bueno, las leyes del movimiento de Isaac Newton son simples, pero su impacto es enorme. Desde el lanzamiento del cohetes hasta actividades diarias como el caminar o conducir, pues estas leyes gobiernan el comportamiento de todos los objetos que se mueven o interactúan. Su descubrimiento fue un avance revolucionario para la ciencia y hoy en día seguimos utilizándolas para entender y desarrollar nuevas tecnologías. Con esto damos por terminado el video. Si te ha gustado, síguenos en nuestras redes sociales, cuéntanos qué te pareció este video y nos vemos hasta la próxima.